Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito la estructura habitual del programa. No vamos a ir primero con la entrevista personal y después con la mesa de debate, de análisis y de tertulia, porque lo que manda es la actualidad y la actualidad es lo que hemos estado viendo durante toda la mañana y buena parte de la tarde en el Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, por cierto, blindada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en torno al debate de investidura, pues del todavía presidente en funciones Pedro Sánchez, con el trasfondo de la amnistía. Pues de todo ello hablaremos dentro de tan solo un momento y después, en estos momentos en los que para unos España está a punto de romperse, para otros no va a pasar absolutamente nada. En el tiempo de entrevista les invitamos a un libro, les invitamos a que puedan disfrutar de un libro que ya tengo aquí y luego les enseñaré porque su autor estará con nosotros, que nos retrotrae muy allá en el tiempo, en aquellos tiempos en los que en España no se ponía el sol. Bueno, han cambiado las cosas. Muchísimo han cambiado las cosas. De no ponerse el sol a ver dónde se pone, cuando amanece y cuando anochece. Vamos a ver en qué para lo del Congreso de los Diputados. Cabecera, como siempre, y comenzamos. Pues vamos ya a hablar en la mesa de debate, de análisis y de tertulia de lo que está aconteciendo no solo hoy en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, como decíamos antes, completamente blindado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino de lo que ha acontecido durante todos estos días. Para opinar de ello, libremente, por supuesto, tenemos esta noche con nosotros a 4 invitados a los cuales agradecemos y muy mucho su presencia. Vamos a comenzar presentando por este lado Suan Bijande, periodista en el diario Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Junto a él, Juan Arribas, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido después de muchos años. Y bien hallado. Bien. Por el otro lado, Silvia Argüelles, que es abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Beatriz Zapico, que también es abogada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas vosotras también. Gracias. Porque hace mucho también que no nos veíamos. A Suan todavía lo veíamos hace unos poquitos días. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, de esa situación política. Dice un viejo proverbio aplicado al fútbol, no sé si se aplica a otros deportes, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y eso es precisamente lo que realizó durante la mañana el presidente del Gobierno, todavía presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, que lejos de emplear la mayor parte del tiempo en explicar esos pactos con los grupos independentistas catalanes, de explicar la amnistía a los prófugos de la justicia, ha dicho que el pacto, o lo que sale de ese pacto, que es un muro de contención democrático frente a la ultraderecha. Ha agitado de nuevo el fantasma de la unión Vox-PP y se ha colocado como antídoto de lo que podría ser un gobierno de derechas o de ultraderecha, como lo califica el presidente. Ya en la tarde, el candidato le daba la réplica, el candidato no, el opositor, en este caso Alberto Núñez Feijóo, le acusaba de haber comprado el poder, mientras que la parte contratante de la segunda parte, en este caso Laura Borràs, ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que el acuerdo durará lo que dure su palabra y le dice: yo de usted estaría preocupado. No sé si se han dado la mano, dos de los cuales no se fían el uno del otro. Ahora recabaremos la opinión de nuestros contertulios. Por otro lado, Podemos escenifica ante luz y taquígrafos, ante todo el Congreso, su ruptura con Yolanda Díaz. En Sumar, dice que se quedan fuera, que no están representados, aunque votarán también esta investidura de Pedro Sánchez. Lo de hoy, lo de estos días, lo que vemos hoy en el Congreso, lo que hemos visto estos días con manifestaciones, como preámbulo general, como fijación de posiciones, ¿qué les parece de manera individual a cada uno antes de que pasemos a debate? Puede empezar el que quiera, obviamente. Pues a mí me parece que es una pena la posible ley de amnistía que pueda haber en el futuro.
Preferiría que no la hubiera, pero es el precio a pagar, desgraciadamente, para desbloquear la situación de gobernabilidad del país. Igual que en su pasado se hicieron cesiones de competencias, esto no es más que otro paso en la capacidad de negociación y presión de grupos minoritarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en este caso de Junts per Cat, y habrá que ver en qué queda. Yo creo que tiene total encaje constitucional, que se aprobará y que no se abrirán lenguas en el suelo de fuego, pero sí que tengo que reconocer que no es una buena noticia. ¿Mal menor? Sí. Juan, por continuar el orden. Bueno, a mí me parece que es una auténtica pena. Es una ruptura en la sociedad, una ruptura entre... Estamos viendo en estos días, es un motivo de discusión permanente y que me parece que no tiene ni ningún encaje ni ninguna justificación más que dos motivos. Uno, que el señor Sánchez siga de presidente del gobierno, y el otro, una cosa muy típica española, que es bueno, pues que el rival pierda, ¿no? O sea, aquí hacemos cualquier cosa con tal de negarle cualquier legitimidad al contrario. Yo, sin embargo, pienso que Sánchez es un genio en lo suyo. O sea, todavía por la mañana lo veía, ¿no? Vuelve a sacar el mantra este de, tú decías, la manera de evitar que llegue la ultraderecha. Es mentira. Si el propio Vox había declarado que renunciaban absolutamente a entrar en ningún gobierno con tal de que no pasase esto. Y Feijóo se presentó a la elección de presidente en solitario, no se presentó con nadie. Bueno, pero esto es toda una serie de cosas que al final Sánchez lo hace genial. Él a los suyos los convence, los exacerba, acaban dándole la razón de lo que sea. Lo malo es que yo pienso que en esta ocasión se le ha ido un poco la mano, porque que a los suyos sí los haya convencido y los haya metido en su tal, pero es que hay otra mitad de la población española a la que está despreciando absolutamente, que se está sintiendo bastante humillada, sobre todo, ¿no? Humillados. ¿Cegar para que otro no vea? ¿Perdón? ¿Es cegar para que otro no vea? Bueno, sí, es cegar, es llegar al poder de cualquier manera. Y sobre todo eso, es decir, hay mucha gente que la estás escuchando, que te está dando la razón y te argumentos y que tiene que ser por esto, tiene que ser por lo otro, pero tú estás pensando, si es que esos mismos argumentos te los podía dar también al contrario, si lo que estuviese diciendo es que hay que meterlos a todos en la cárcel. Si hubiese un partido que dijese que para darle los 7 votos que le hacen falta a Sánchez hay que meterlos a todos en la cárcel en cadena perpetua, los mismos que están justificando hoy la amnistía estarían justificando la cadena perpetua. Entonces, que es absurdo todo, ¿no? Comprendo. Silvia. Pues, bueno, Juan, citabas antes esa estrategia deportiva, ¿no? No hay mejor defensa que un buen ataque. Y que se puede extender también al ámbito militar, pero es contradictorio en una democracia. La democracia precisamente es todo lo contrario a atacar al adversario. La democracia es evitar precisamente que exista un conflicto y ataques de ese tipo para deponer los malos gobernantes a través de unas urnas. Si lo que se está intentando, como se ha visto y se ha escenificado en el Congreso, es un candidato que no tiene un programa de gobierno más que el pasar como una pisonadora en términos muy gruesos a la mitad del resto del Congreso, ya no estamos hablando de democracia y lamentablemente se está cumpliendo lo que programas antaño ya dije, en los que estábamos al pie de un cambio de régimen. El régimen del 78 constitucional y democrático que nos dimos todos los españoles para precisamente de una manera pacífica pasar de una dictadura a una democracia, se está dinamitando, se está dilapidando y hay un cambio de régimen en el que a cambio de 7 votos solamente se está poniendo precio a la democracia, porque el precio no es lo que tiene que pagar la democracia para desencallar esta situación, porque perfectamente no hay posibilidad de esa investidura y nos volvemos a unas nuevas elecciones. No, es el poder por el poder a cambio de esos 7 votos, en el que va a quedar rehén toda España. Lamentablemente no es la mitad de España, es que es toda España rehén de una minoría que no representa ni el 1% de los votos democráticos. Y me voy más allá y digo que no es la mitad,
porque hemos visto en estos últimos días cómo se ha pronunciado en su totalidad todas las asociaciones de justicia, jueces, abogados, notarios, colegios profesionales. Todo el mundo está en contra de que para que haya la investidura de Pedro Sánchez se tenga que romper la democracia, se tenga que saltar por encima de la Constitución y se tenga que mercadear con estas corruptelas para llegar al poder, que esto es el inicio. Una vez que ya estén en gobierno, ya puede pasar cualquier cosa, porque si ya nos saltamos todas las líneas rojas y todos los límites que marca la Constitución, que es la regla que tenemos que cumplir todos y que es la que nos protege como ciudadanos frente a ese poder político, ya puede pasar cualquier cosa. Y se ha abierto una puerta, entonces. Sí, es un precedente muy peligroso, porque ya una vez que, si a cambio de seguir en estos 4 años de gobierno, pues le siguen constantemente chantajeando con nuevas condiciones, está claro y le da exactamente igual, ya lo ha escenificado, de que por seguir esos 4 años más está dispuesto a lo que sea. Un Congreso que tiene que estar blindado a cal y canto a través de los cuerpos policiales no es una democracia sana. Eso no es algo sano y hay unas manifestaciones legítimas que se deben de escuchar, obviamente condenando la parte violenta, pero sí todas aquellas que han sido pacíficas, que tienen que escuchar la voluntad del pueblo español, que además es por amplia mayoría, frente a una minoría de 7 votos entre los que está un prófugo de la justicia. Y por finalizar el turno de inicial de posiciones, Beatriz. Mira, hoy hubo un hecho bastante relevante, sin palabras, pero es la entrada de Pedro Sánchez por la puerta trasera del Congreso. Es la primera vez que un candidato a presidente hace este gesto. Yo creo que es tremendamente significativo. Es lo que le va a quedar a Pedro Sánchez, entrar por todas las puertas traseras, porque dando la cara no va a poder hacerlo, ¿no? Porque te tiene que caer la cara de vergüenza defender una amnistía que hace 3 meses decías que estabas en contra porque era inconstitucional. Entonces Pedro Sánchez parte, o tenía, yo creo que equivocadamente, la convicción de que los españoles éramos tontos y que teníamos, pues una boca muy grande para comulgar con ruedas de molino, pero ahora mismo estamos viendo con las manifestaciones cada vez pues más concurridas de gente que los ciudadanos estamos hartos de que nos tomen el pelo. Mira, lo que está ocurriendo en España es un caso de corrupción política flagrante. Es decir, un presidente, un señor como Pedro Sánchez, para beneficio personal, que consiste en mantenerse en el poder a cualquier precio, vende los derechos del resto de España. A mí me sorprende que los partidos de izquierdas, como Izquierda Unida, el PSOE, Podemos, que siempre abogan por la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, defiendan la amnistía, defiendan que haya ciudadanos que se privilegien porque se necesitan sus votos. Es algo alucinante que solo ocurre en España. Y yo creo que estamos en un momento muy difícil y muy peligroso, porque se abren las puertas a que todo pueda suceder. Pedro Sánchez, con sus actuaciones, evidencia que está permitido todo en España y eso es muy peligroso. Ya no hay separación de poderes, porque en el momento que un juez dictamine una sentencia y que el Congreso pueda dejarla sin efecto atendiendo a unos intereses de un grupo muy pequeño, ¿cómo vamos a convencer a los ciudadanos, cómo vamos a convencer a los españoles que existe justicia igual para todos y que se confíen en la justicia que va a ser valedora de sus derechos? Es mentira. Están demostrando que no todos somos iguales, están demostrando que los vascos y los catalanes tienen unos privilegios por encima del resto de los españoles. Y yo que lo diga Pedro Sánchez y que lo defienda porque a él le interesa estar cogido a su sillón, bueno, pero que, por ejemplo, el presidente de la Comunidad Paje
Sí. Para mí es la persona que peor está actuando. Hoy no ha estado en el Congreso. Bueno, pero es la que peor está actuando, porque hay muchos socialistas que están a favor de la ley de amnistía, Sí. pero estar en contra y encima apoyarla con los votos que se van a necesitar es algo que inaceptable. Yo, si me permites, Beatriz, A partir de ahora pueden intervenir, quiero decir. te matizo porque no es el privilegio de catalanes o vascos, es de algunos catalanes y algunos vascos, porque hay que recordar que en el País Vasco hubo mucho exilio de muchos vascos precisamente a punta de pistola, y los que se están viendo ahora privilegiados y con los que se está negociando eran aquellos que empuñaban antes esas pistolas. Y en Cataluña hay la mitad de catalanes que están en contra, bueno, ya más de la mitad, porque ya se ve en los recuentos electorales, el independentismo estaba en mínimos históricos, la gente estaba harta de ellos, llevaron a Cataluña a un conflicto civil, la quebraron, malversaron fondos, malversaron dinero, o sea, una panda de delincuentes son los que se van a ver privilegiados por esto, mientras hay otros tantos catalanes que están pensando, aquellos que han podido emigrar se han marchado ya, y aquellos que tienen que estar allí tienen que aguantar cómo acosan a sus hijos porque no hables catalán, cómo te señalan con el dedo, si, bueno, si portas cualquier bandera que a ellos no les guste, te linchan, etcétera. Y lo que era un fuego que se estaba controlando y que cada vez estaba apagándose gracias a lo que fue la aplicación del Estado de Derecho, en el que se inició un procedimiento judicial que se tuvo máximo cuidado, todas las garantías, todas las garantías judiciales que pudieron tener se les encausó con el máximo cuidado por parte del Tribunal Supremo, con la sentencia que tuvimos. Gracias a eso, a la aplicación del Estado de Derecho, se estaba controlando ese problema. Pero ahora, debido a que un candidato que ha quedado el segundón de las elecciones, porque esto hay que repetirlo constantemente, es el segundón y es el perdedor. Quien tenía la mayoría era Feijóo. Y como el anterior pacto Frankenstein, que ya tenía ya la amalgama de todos, no le daba ni para empatar con Feijóo, tiene que venderse ahora a estos ocho votos encausados judicialmente por todo lo que provocaron en Cataluña, y ese fuego que estaba ya casi apagando se ha extendido como un pirómano a toda España, con un conflicto que a futuro va a continuar, porque un Congreso que se tiene que blindar, que no se blinda el Congreso, se blinda ese candidato que tiene que entrar por la puerta de atrás, porque no hay sitio que pise en España que sea abucheado en todos los sitios, y le da igual. Y encima se arroga la potestad de hablar, que eso es la mayor canallada, decir que habla en nombre de toda España y en nombre de la convivencia, cuando la situación en la que estamos ahora es de conflicto en las calles, manifestaciones constantes en contra de una decisión que a todas luces es anticonstitucional, porque se ha pronunciado todas las asociaciones judiciales y todo el mundo jurídico está diciendo que no, están diciendo que no, propios socialistas, históricos socialistas les están diciendo que no, y la misma doctrina y criterio del propio Partido Socialista hasta hace 3 meses decía que no y era inconstitucional. Y Meritxell Batet, porque esto de la amnistía no es nuevo, ya trae cola, desde varias veces que han intentado sucesivas ocasiones los independentistas votarlo en el Congreso. La propia Meritxell Batet ni siquiera admitió trámite en la mesa del Congreso porque dijo que no había elementos legales para llegar ni siquiera a tener un debate. Y ahora nos traen esto, hablando en nombre de la convivencia, en nombre de todos los españoles y en nombre de la democracia. Es una vergüenza. Bueno, pueden intervenir, como decía, cuando quieran. No sé, Joan decía que no va a ser para tanto. O quise entender esto. Yo creo que la gente está muy exaltada. Tengo esa sensación. Esto no es la primera vez que pasa en España, me refiero a que la gente está exaltada, igual que no es la primera vez que se blinda el Congreso, no es la primera vez. El problema, o sea, la cuestión es que quienes lo hacían antes eran los del universo social de Podemos. Y es muy curioso cómo determinados sectores de la sociedad, más o menos vinculados a la derecha, han comprado todas las estrategias de actuación y presión de quienes antes juraron, de quienes habían jurado destruir, ¿no? Los scratches en Galapagar, rodear el Congreso, acampar delante del Congreso. Yo sepa, no se ha rodeado el Congreso actualmente, bueno, que yo sepa. Ha habido manifestaciones estar delante, vale, ok.
No, tampoco, que yo sepa no hay ninguna manifestación en Sí, la que se se llegó al ha Congreso. rodeado el Congreso. Se llegó al Congreso. La semana pasada se llegó al Congreso. Una columna se desvió y fue al Congreso. Bueno, el caso. Hubo esta gente acampada en la Plaza de las Cortes. Sí, pero... No, pues entonces se llegó. Quiero decir que se han comprado todas estas estrategias de presión que a mí me parecen deslegitimadoras de la democracia, y me lo parecía cuando las ejercía Podemos y me las parece cuando las ejerce la derecha. Yo creo que de verdad que no es para tanto, y yo mismamente, es que yo soy una persona que está en contra de la amnistía, y creo que la amnistía es un problema, porque me parece que los responsables políticos del procés no deberían, deberían ser encausados y ser juzgados, porque me parece que cuando eres un responsable político o una responsable política tienes que tener una ejemplaridad máxima, y cometer delitos de malversación me parece algo que tiene que estar siempre fiscalizado. Ahora bien, hay otros sectores de la amnistía que a mí, sinceramente, y creo que a la mayor parte de España, le dan igual. Por ejemplo, las personas y los policías que formaron parte de los disturbios en las calles, porque es verdad, y hoy lo dijo el candidato a la presidencia del gobierno, que esas son personas que se vieron arrastradas por una serie de decisiones conflictivas por parte de responsables políticos. ¿Vale? Yo ahí estoy de acuerdo, pero no me parece que lo de Puigdemont sea de recibo. Ahora bien, hablar de que se abren puertas, esto en lógica argumental tiene un nombre, que es pendiente resbaladiza, o caja de Pandora si lo miras en inglés. Es la idea de que como se comete algo A, un punto A, vamos a llegar necesariamente al punto Z sin revisar necesariamente los puntos que tiene que haber para llegar desde A hasta la Z, que son 24 letras o 27, las que sean. Y cuando hablamos de democracia y de cómo actúan las mayorías parlamentarias, es que el segundo partido del Congreso de los Diputados, que el Partido Socialista, hable con otros partidos para armar una mayoría que les permita gobernar y les permita aprobar leyes, se está tratando como si fuera pseudodictatorial. Cuando hace no tantos años en este país un partido tuvo mayoría absoluta y decidió saltarse a la torera cualquier oportunidad de pactar con minorías. Y de hecho, en un momento en el que no tenía ningún problema para aprobar ni leyes orgánicas, se dedicaron a hacer un uso abusivo de los decretos legislativos. Bueno, es que lo vamos que decía Silvia antes, tiene razón en una cosa, que estamos a niveles de sentimientos, pero la gente no piensa en razón. Decía, Cataluña, es que Cataluña, si le preguntas con la razón a la gente quién ganó las últimas elecciones autonómicas, es que la ganó los constitucionalistas, ganó el PSOE. Sí. Y son los principales pisoteados. Los principales pisoteados. Estamos cayendo en una trampa, por eso es una trampa tremenda. Este no es un problema de argumentario o de explicación, esto es un problema aritmético. El día que fueron las elecciones dijo Sánchez, somos más. Sí. Esto es un problema de sumar. Entonces, ¿cuántos votos necesito? ¿Cuántos necesito? ¿Qué le tengo que dar a cada uno? Pues a Bildu, que es un partido de asesinos. Sí, no, perdona. Un partido de asesinos. Lo siento, pero mira, además te voy a decir, uno puede dejar de matar, pero sigue siendo un asesino. Bildu es un partido completamente constitucional y legítimo. Sí, bueno, sí, también, pero como si hacen un partido de las antiguas SS y es constitucional. No me vale. Bueno, un partido de asesinos que quiere legitimidad, pues le dan legitimidad. El PNV que necesita dinero, le dan dinero. Los de Junts, que necesitan Junts, un partido que prácticamente es burgués, de derechas, de iglesia de campanario en los pueblos, racista con los españoles, esos son progresistas. Todos los mandamientos del fascismo. Pues a esos que les dan la amnistía, porque en su prepotencia, en su racismo, montaron un tal y están encausados por unos jueces y por unos fiscales que hicieron un trabajo que digo yo que si ese trabajo reconocemos ahora que fue juzgar a una gente por sus ideas, habrá que condenarlos a ellos, ¿no? Habrá que, oiga, ustedes prevaricaron. Eso no se ha reconocido, por cierto, no está dentro del pacto. El pacto pone un condicional bastante evidente a la hora de hablar del... Y el último es Esquerra Republicana, que son los únicos honestos, porque ellos no engañaron a nadie, son sensatos con lo suyo, pero que es un partido republicano, de izquierdas y separatista, que, su objetivo, y nunca dices, cuanto peor le vaya a España, mejor nos va a nosotros.
¿Y esos qué necesitan? Bueno, pues necesitan pues, reconocimiento y tal. Que encima fueron los únicos que fueron a la cárcel, porque son por lo menos estuvieron. Los que se quedaron. El otro, que está en Waterloo, tal. Renunciamos a la soberanía nacional, porque ahora va a haber un tío en Ginebra que es el que vaya diciendo a ver que si estamos bien o estamos mal. O sea, estamos quedando a nivel de, bueno, de eso, pues de la República Bananera, un país de tercera fila en el mundo. Que nos tienen que tutelar porque no somos capaces de defender nuestra democracia y nuestros derechos. La cuestión no es lo que piden estos partidos, la cuestión es que hay una persona dispuesta a darlo. Una persona que hace 3 meses dijo todo lo contrario de lo que está defendiendo ahora. Yo no sé vosotros, a mí no me gustan los mentirosos. Y Pedro Sánchez es una persona sin escrúpulos políticos y es una persona mentirosa. No es una persona que cambie de opinión, es una persona mentirosa. Y yo no la quiero gobernando mi país, pero no la quiero, sea socialista, de Izquierda Unida, de derechas o de Vox. Yo no quiero mentirosos, no quiero a personas que me engañen. ¿Por qué? Porque se fue a unas elecciones diciendo todo lo contrario de lo que ahora defiende. Y yo a lo mejor, pues si soy votante socialista, lo voto porque, bueno, me dice que la amnistía no, que estos pactos no, que los indultos no, y lo voto. Y a los 3 meses dice todo lo contrario, a mí me engaña. Por eso no puede ir a otras elecciones porque sabe que no ganaría jamás. Jamás. Bueno, yo eso no lo tengo. Pero yo otra cuestión, tan claro, otra cuestión que me... Esa última parte no la tengo tan clara, que si fuera elecciones no volviese a ganar. Mientras siga contando con los votos de los Y lo que es absolutamente de risa es independentistas, que diga que todo esto lo hace para favorecer la convivencia entre españoles. Pero si precisamente, señores, no quieren ser españoles. Pues eso es una victoria nuestra. Los partidos... No, ¿Qué pero victoria? es que es muy gracioso. Sin sentirse españoles, odiando a España, han serían... reconocido la Es decir, legitimidad del Estado, o sea, hemos ganado. Es que es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Yo no quiero ser español, pues lo hago por la convivencia entre españoles. ¿Entre qué españoles? Los que quedamos nos llevamos muy bien. Pero si hasta ahora, después de todo lo que ocurrió en el año 2017, estamos muy tranquilos. Pero cuando vio la necesidad de conseguir los votos de Puigdemont, que lo iba a traer esposado, bueno, yo creo que al día siguiente ya estaba Yolanda Díaz corriendo a visitarlo y haciéndote fotografías con un fugado. Es que otra imagen lamentable. ¿Pero qué haces tú fotografiándote al lado de Puigdemont, una persona que está fugada y que está requerida por la justicia? ¿Cómo es posible que quieras vender esa imagen como algo digno? ¿No? Y yo vuelvo a insistir mucho, ¿dónde está esa igualdad que defiende el Partido Socialista? Porque va a diferenciar a españoles de primera y de segunda. Y ahora voy a mi región. ¿Por qué mi presidente Barbón, el presidente de todos los asturianos, no se manifiesta en contra de una amnistía que nos va a perjudicar considerablemente, porque si hay dinero para unos no va a haber dinero para otros? Pero una cosa es la amnistía y otra cosa es el dinero. Quiero decir, la amnistía en particular, ¿en qué me va a afectar materialmente como asturiano? Hombre, Pues, en una diferencia en el trato, Sí. no hay igualdad La de la ley, pérdida porque de- lo que la si yo pérdida mañana de la- hago una manifestación en Gijón, levanto los adoquines, tiro piedras contra los escaparates, voy a ir a la cárcel. Perdona, y en estos Por ser pactos de de Gijón, acuerdos... mientras que un señor que hizo eso, por No. ser de Barcelona, no. ¿Y la condonación de las deudas a quién crees que va a afectar? Pero es que, ¿Nos va a beneficiar a nosotros o pero va a es que beneficiar estamos a mezclándolo. nosotros? O hablamos de la amnistía o hablamos del resto del pacto. Pero lo que no podemos es mezclar constantemente todos los elementos Pero es del que pacto todo para favorecer un argumento todo. absoluto. Es un todo, porque no va a haber Amnistía y investidura pactos. si no hay todo eso. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Y lo que no se puede disfrazar y simplificar una democracia solamente al albur de las mayorías. Porque eso implicaría, como decir que es democrático que los de esta mesa, como no tenemos bigote, digamos que a los de bigote hay que meterlos en prisión. Pero es que no es lo mismo. Por solamente, sí es lo mismo en el sentido de que la democracia es mucho más que hacer una conjunción de mayorías. Democracia es una división de poderes, democracia es unas reglas previas a luego tener esas mayorías. Y esas reglas previas que nos damos todos son unas reglas que establecidas en nuestra Carta Magna para que haya límites a esas mayorías que pueden ejercer abusos de poder, Y mayorías los que pueden límites siguen ejercer... funcionando, porque si el Tribunal Constitucional dice la ley de amnistía no es legal, no será legal.
O sea, es que estamos dando por hecho que han saltado los resortes de las garantías constitucionales y democráticas de este país, pero el control constitucional es siempre ex post. Vamos a ver, todos sabemos la prisa que había precisamente para que hubiera un cambio y unos X nombramientos que precisamente son, que es que vienen de los propios miembros, que tenemos en el Tribunal Constitucional un exministro de Justicia del propio gobierno. ¿Qué piensas que va a votar? Si hace los mismos magistrados, porque tenemos un ministro de Interior y una ministra de Defensa, que ambos son jueces. Jueces que antes decían que la amnistía no cabía porque era inconstitucional y ahora no tienen ningún problema. ¿Qué piensas que va a decir ese exministro que está metido en el Tribunal Constitucional? Entonces ya no nos fiamos del Constitucional. Bueno, es que el ataque a la separación de poderes es lo que tiene. Lo que también hay que atacar, y yo también he criticado desde aquí, es esos nombramientos que ni tienen ni estética ni moral. Y que se ha cogido también a una fiscal de anterior ministra. Dolores Delgado. A través de este gobierno se han traspasado todas las líneas legales, estéticas, morales, de todo tipo, para estar precisamente contaminando todos esos resortes y garantías que tenían las democracias. Precisamente por eso yo hablo de un cambio de régimen. ¿Vivimos en una democracia? Si tú lo que haces ¿sí o no? es corrompes todo... ¿Perdón? ¿Vivimos en una democracia? Yo lo que estoy diciendo ¿sí es que o no? estamos camino de un cambio de régimen. ¿Hacia qué vamos? Hacia este sanchismo en el que No, una vamos a persona ponerle con nombre. un puñado Estamos de votos yendo... va a mantenerse sin un programa Pedro de gobierno, Sánchez... porque su único programa de gobierno en su discurso ha sido simplemente atacar a Pedro la Sánchez... mitad de España y a las comunidades autónomas que legítimamente han sido votadas por sus ciudadanos y que han conformado gobiernos de derechas. Es a lo único que se ha limitado, es decir, lo que decía Juan al inicio, que una buena defensa es un buen ataque, y es a lo que está, a que yo como presidente voy, con tal de poder mantenerme yo otros 4 años, voy a atacar todo lo atacable, y si hay organismos que me molestan para mis fines, los voy a someter, y los que no pueda someter, como determinadas comunidades autónomas que están gobernadas por otros, lo que voy a hacer es atacarlos al estilo Óscar Puente. Joan, querías hacer una pregunta. Muy clara. ¿Pedro Sánchez nos está conduciendo a una dictadura? Bueno, una democracia de bajo Bueno, te voy a nivel, decir sí. una cosa, a una dictadura de lo que él quiera decidir, pues claro. O sea, Mira, sí. ha copado... Pedro Sánchez nos está dirigiendo a una dictadura, ese es el titular. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tuvo tanto interés en que personas afines al partido, ministros, ocupasen determinados cargos, ¿tú por qué crees que es? Pero si ¿Qué siempre ha sido así. Sí, pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Que Mariano Rajoy cogió a gente totalmente abstraída del universo y del ambiente político del nunca conservadurismo español? Nombramientos como el de Dolores Delgado o el exministro Exacto. Me salgo del gobierno para automáticamente meterme en un organismo que va a ser el que fiscalice pero y controle esa labor del legislativo y de... Porque todavía no hemos visto... Pero que estético, todavía es una persona con... No hemos podido enjuiciar a Dolores Delgado por prevaricación. Vamos a ver. Vamos a introducir una derivada, no porque haya que cortar este tema, sino introducir una derivada. Vamos a ver, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de por la mañana, bueno, pues dijo o justificó sus acuerdos con los grupos catalanes y con los grupos vascos, diciendo que el peligro era la derecha unida a la ultraderecha, afirmando que si gobernase la derecha y la ultraderecha, la mujer volvería a la cocina, los LGTBI volverían al armario y los migrantes o inmigrantes se instalarían en campos de refugiados. Vamos a ver, en Asturias está muy cerca, solamente hay que cruzar Pajares, para llegar a la comunidad de Castilla y León, una comunidad gobernada en coalición por el Partido Popular y Vox. ¿Consideran que de gobernar, utilizaré Castilla y León como laboratorio de un gobierno entre Partido Popular y Vox? En Castilla y León, ¿están las mujeres encerradas en la cocina, los LGTBI en el armario y los migrantes en campos de contención, refugiados? ¿O esto ha sido un voy más allá del presidente del gobierno? A mí eso me parece un escándalo. Me parece una manipulación de los sentimientos de la gente. Si estamos diciendo que estamos en una democracia y que hay un Estado de Derecho, hay ahora mismo un amplio abanico de leyes que defienden a la perfección todos los derechos civiles, sociales y personales individuales de las personas. Yo hace poco vi el pleno de investidura del Ayuntamiento de Gijón y una cosa me pareció lastimosa.
que era el candidato de Izquierda Unida diciendo que, bueno, que él hacía declaración de su condición homosexual y que lo hacía porque en ese día quería decirlo porque su vida a partir de ese momento iba a peligrar. Por vino a decir que si a partir de ese momento no iba a poder estar seguro. Y yo estaba viendo la cara de algunos amigos que tengo y conocidos en partidos de derecha, de centro y de izquierda, de su misma condición o sin que tenga que ser de su misma condición, que no tienen ningún problema, ningún pleno apoyo, y está diciendo, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué dice? ¿De qué me está hablando? Se ¿De le qué fue me la está mano hablando? al presidente con estas declaraciones. Eso es una manipulación burda. Es que... burda. Es poner lo que hablamos antes, el argumentario detrás del fundamento. Y si en una... es verdad, el Vox es el salvavidas de Sánchez y el que le da aire, está claro, porque cuando dice algunas veces tonterías como las que dice el vicepresidente Castilla y León, pero claro, en este país decir tonterías no está penado, y porque esas tonterías no van a pasar nunca a carácter de ley, ni van a pasar nunca... Pero claro, el decir cosas que dice Sánchez, ahora esas sí están pasando a ley, a una ley de amnistía. Entonces, es poner en una bandeja las tonterías que puede decir la gente de Vox que le da aire a Sánchez, y en otra parte de la balanza la quiebra del Estado de Derecho, la separación de poderes, aplastar a los ciudadanos de las autonomías que no son independentistas en sus ideas, todo eso, o sea, poner en la misma bandeja eso, me parece que es una cosa escandalosa. Y además me da hasta lástima, porque hoy, por ejemplo, por la mañana también en el Ayuntamiento de Gijón hubo un pleno en el que, bueno, desde el PP se pedía una toma de postura respecto a la amnistía a los partidos de izquierda. Y me parece muy lastimoso que un partido como el PP, que lleva con sus aciertos, con sus errores, con todo lo que queramos, pero más de 40 años, 50 va a hacer ya en breve, de democracia, algo habrá hecho bien. Algo habrá hecho bien, o por lo menos algo habrá hecho que respetar. Y yo oía el único argumento que había de la izquierda era, ¿por qué un partido que crearon los franquistas? Y vamos a ver, o sea, me estás faltando a unos compañeros que son gente que sabes que son probadamente defensores de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, de los derechos civiles, y lo único que tienes que decir de ellos ante una cosa así es que son franquistas. Me estás saltando una cosa, va camino a los 50 años, 60, vamos a seguir con eso siempre, faltándonos al respeto de esa manera. Humanamente me parece una falta de respeto. Antes de ir con Silvia y con Beatriz, Joan. Ahora estábamos con lo de Pedro, ¿no? No, si Castilla y León, sin Castilla y León se está vulnerando, bueno, pues digo Castilla y León como ejemplo. Desgraciadamente, la retórica se ha convertido con el paso de los años en un artificio casi de mercadotecnia. O sea, la retórica, el arte, la técnica de hacer discursos se ha basado demasiado en la apelación a las emociones. Yo creo, no me acuerdo si era literal lo que había hecho el candidato a la presidencia, pero bueno, digamos que hay una parte que evidentemente es emotiva, Sí. que llama a esa emoción, que despierta esas emociones, y luego hay otra parte que es, o sea, tiene un fundamento de realidad, y es que determinadas políticas de retroceso social sí que son impulsadas por parte de Vox. Y cuando Vox participa en los gobiernos, las impulsa. Eso es así. Entonces, no puedo... ¿Qué políticas? ¿Podrías citar alguna? Pues, por ejemplo, el PIN parental en Murcia. ¿Eso qué tiene de retroceso? Hombre, el hecho de que en las escuelas se tenga que negar la realidad social de este país simplemente porque algunos padres y algunas madres se sientan atacados por la existencia o porque piensen que las identidades personales, que las orientaciones sexuales son una forma de sexualizar a los niños y a las niñas. A mí eso me parece tremendo, me parece una forma de censura previa. Beatriz, Silvia. Bueno, Beatriz. Respecto a lo que dijiste de meter a las mujeres en casa, quiero recordar... No, lo dijo el presidente del gobierno en funciones, es no que, yo. Es que resulta hasta gracioso.
recuerdo a Yolanda Díaz planchando y esa era la imagen que quería dar de mujer progre. Empoderada. Exacto. Me hace mucha gracia también respecto al tema de los inmigrantes. Están hacinados con políticas progresistas, miles de ellos en guetos, y todavía no saben qué hacer con ellos. Bueno, están siendo distribuidos. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Están siendo distribuidos, quiero decir, hay aquí en Asturias incluso. No, es que van a seguir distribuyendo porque es que no hay alternativa para ellos, pero hay localidades, hay islas donde están concentrados y hay algunos que pasan meses y meses hacinados allí, que parecen granjas de ave a los que se les da de comer y no se les propone ninguna alternativa de vida. Y eso son las políticas progresistas. Y además el tema de meter a las personas gays, LGTBI en el armario. Mira, ahora mismo Pedro Sánchez gobierna con partidos que defienden enormemente a determinados países donde los gays son asesinados sencillamente por serlo. Pero no, sí, es cierto, es cierto. Pero es que recientemente en España hubo una manifestación a favor del pueblo palestino y hubo personas que participaron con banderas LGTBI y se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. Entonces, estas peroratas, que estoy de acuerdo contigo, me llama muchísimo la atención y quiero hacer una reflexión que el otro día me la hacía una persona tremendamente querida. Para mí me decía, no entiendo, presenció una manifestación pro-palestina donde había gente con la bandera LGTBI y me decía, no lo entiendo, desde Tánger hasta Tokio, el único lugar geográfico donde se puede ser gay con todos los derechos es Israel. Sí, pero no se desde pueden Tánger hasta Tokio, recorramos todo este oro, solamente puedes ser gay con todos tus derechos en Israel. Y estos están aquí a favor de Palestina. No lo entendía. Y yo le dije, no, yo no lo entiendo mucho tampoco. Pero bueno, es un mezclar todo un revolutum. Quería también ejemplificar, aquí en esta casa tenemos una compañera, que ustedes pueden ver todas las semanas en la tele, Carmen Maragaño. Ella es de Burgos y vive en Asturias. Yo no sé si Carmen, los fines de semana, cuando está en Burgos, está encerrada en la cocina y cuando vuelve a Asturias sale de la cocina. Podríamos preguntarle, no lo sé. Creo que no. Con esto coincido con Fran en que la retórica quizás se ha ido de las manos a los políticos. Creo que era la idea que... La retórica se ha ido de las manos en general. O sea, esto es un juicio que hacemos cualquier persona especializada en lenguaje y en comunicación y es así. O sea. Correcto. Silvia, antes de pasar a otro tema. Sí, al hilo de esto, efectivamente los discursos se van de las manos y hay que huir de esas grandilocuencia o esperpéntico o discurso extremo a lo que son las políticas y los datos. Lo que dicen las políticas es que tras estos años de gobierno socialista con un Ministerio de Igualdad a la cabeza, nunca ha habido tanto retroceso para las mujeres en cuestión de lo que son datos. Más agresiones sexuales disparadas, más empobrecimiento que nunca. Todos los índices de igualdad de la mujer lo que han dicho es que España, que antes estaba a la cabeza, ha ido retrocediendo. Entonces, que se me diga que efectivamente es con los gobiernos de Vox en las comunidades autónomas, donde Andalucía no parece que haya tenido ningún problema al respecto, Madrid tampoco, Castilla y León, nada de lo mismo, pero sí lo que ha sido es un declive en el conjunto de España de retroceso, de bienestar para la mujer a manos de un gobierno que se dice progresista y feminista, que se me diga que tal, y el único ejemplo es que es el PIN parental respecto a lo que se establecía en unos colegios, que era el poder informar previamente a los padres que tienen el derecho, conforme a su ideario, de poder educar a sus hijos y de poder contrastar qué clases fuera del currículum extraescolar van a recibir. Algunas de ellas, pues, ver qué capacitación tienen esas personas, más allá de ser activistas que reciben subvenciones de este mismo gobierno, que lo que ha hecho es retroceder las libertades y el bienestar
y en este caso la solvencia económica que tenía la mujer hasta la fecha. Peores datos de paro, peores datos económicos y ya te digo lo de el soltar los violadores y pederastas a la calle. Bueno. Por lo que sea, a mi profesor de capoeira y mi profesora de bádminton el PIN parental no está pensado para ellos, no está pensado para comprobar su profesionalidad, su capacitación o la necesidad o no necesidad de que esas clases escolares tengan lugar en el centro educativo. Bueno, disculpa, pero PIN parental, que además creo que en su momento también había sido utilizado o reclamado por familias de otro ideario cuando no les interesaba que, no sé, pues que si hay religión o hay otra serie de cosas o discursos que tengan relacionados con eso, sus hijos lo reciban. Entonces, simplemente es un mecanismo de libertad, que podemos criticarlo, obviamente, pero decir que esa política es retroceder en derechos de las mujeres, decir que las mujeres, que es verdad que podemos volver a la cocina y que los gays y lesbianas del colectivo vuelvan a los armarios o tal, que decir que con Vox se va a retroceder y que efectivamente son políticas de retroceso en tal sentido es tanto como ponernos a esa mercadotecnia de la que hablas, es aplicar exactamente lo mismo que el discurso de Sánchez. Que es lo que acaba de pasar Quiero preguntarles también una cosa. Mañana el 99,9% de posibilidades, 99,9 periodo 9, salvo que Paje decida lo contrario. Que no va a pasar. Que no va a pasar. Pero bueno, ya las hemos visto todos los colores en esta vida. Bueno, pues hubo políticos que entraron al Congreso o a cualquier Congreso en cualquier país siendo presidentes y salieron pues no siendo nada en este caso. Bueno, salvo que Paje indique lo contrario, Pedro Sánchez dejará de ser presidente en funciones para ser presidente del gobierno. Pero quiero preguntarles, ¿presidente de qué? Hay 17 autonomías, 14 de las cuales están en manos del Partido Popular. Presidente del Gobierno de España. Sí, pero ¿con qué? El Senado está en manos del Partido Popular. 14 autonomías, en esta España de las autonomías, donde la inmensidad de los poderes de las competencias están traspasadas. ¿Presidente de qué? Más allá de exteriores y defensa. Esto es normalidad democrática. Es donde más... Esto es normalidad democrática, está bien. En la aritmética, pero no en la razón. Porque si aquí lo único que querríamos sería, por ejemplo, tener un plan común. Oye, yo puedo tener una ideología de centro-derecha, pero a mí hubo gobiernos socialdemócratas o socialistas que tenían un plan común que lo llevaban a cabo y funcionaron. Hubo gobiernos de Felipe González, hubo gobiernos que funcionaron. Bien, ¿qué plan es el que va a haber ahora? Porque tú dime una cosa, si mañana llevamos adelante un plan económico diseñado por Sumar, ¿qué va a decir el PNV o Junts? El plan económico estará diseñado por la vicepresidenta económica del gobierno. Bien, y entonces, ¿y qué va a decir el PNV desde Neguri a un plan diseñado por Yolanda Díaz? ¿Qué va a decir el de Junts desde sus mansiones de Pedralbes al plan diseñado por Yolanda Díaz? Esto ha sido así siempre. ¿Por qué no sorprende ahora? Hombre, siempre no. Pues vamos a estar todo el día pendiente de esas cuestiones y ahí no podemos hacer un plan común, vamos a tener que ir salvando semana a semana y siempre con la sospecha de que el plan común que hay de todos los que apoyan a Sánchez, menos Sumar en teoría, es cuanto peor le vaya a España, mejor para nosotros. Yo entonces entiendo que la alternativa es que España... ¿Otras elecciones? ¿La alternativa son otras elecciones? España sea un Estado confederal en el que el presidente del gobierno lo elijan los gobiernos autonómicos. Eso es la alternativa que yo veo. Es un plan mucho más sencillo, unas elecciones. Necesariamente. Se puede volver a unas elecciones, se puede valorar también modificar la ley electoral, que es algo que defendían desde todo el arco parlamentario, precisamente para que no estemos rehenes o los gobiernos estén constantemente rehenes de grupos minoritarios que no representan a la totalidad. No es que no la representen, es que directamente quieren que les vaya mal o la odian o quieren segregarse o no quieren estar dentro del territorio español, pero influyen de manera muy directa en todas las políticas que se implantan luego a nivel nacional. Entonces, cambio de la ley electoral, valorar, hacer una democracia más libre y más abierta, listas abiertas, mirar también el tema de los recuentos. Si Feijóo fue, y hay que recordarlo, que el primer partido más votado y el primer candidato ha sido Núñez Feijóo. Sí. Al que no se le ha dado la alternativa y no se ha permitido tampoco por parte del segundo, que ya estaba buscando y ya tenía un pacto desde hace meses con todo lo que podía recoger de todo el arco parlamentario a cambio de todas las cesiones posibles.
Entonces, el que se vote en una segunda vuelta y el candidato mayoritario sea el que salga y sea el que gobierne. Porque esto no se pidió en Andalucía cuando dejó de ser presidenta Susana Díaz. Porque esto aparece ahora mismo. O sea, porque esto no se pidió en todos los lugares, en Extremadura, donde el PSOE ganó y aún así no gobierna. Pero que perfectamente se puede aplicar a las regiones de las comunidades autónomas. Pero el problema que se da es a nivel nacional, porque en Andalucía no hay un grupo minoritario, minimorum, de una persona que esté condicionando a todos los andaluces con todos los disparates, delincuente, prófugo, y que esté doblegando para que te dé yo la investidura, vas a tener que hacer y bordear la ley como yo te pida. Eso no pasa en las comunidades autónomas. Entonces, estamos a cada circunstancia y problemática habrá que darle un enfoque. Y el enfoque que no es ni democrático ni legítimo, es decir, que la única manera de desbloquear esta situación es precisamente darle todo lo que quiere por 7 votos a gente que ha estado procesada por la justicia, enmendando la justicia, saltando el poder judicial y eliminando uno de los principales poderes que garantizan la división de poderes para que exista una democracia plena. Esto es lo que decía Izquierda Unida cuando sacaba unos resultados irrisorios, que había que modificar la ley electoral porque ellos se merecían más. Bueno, ni se merecen más ni se merecen menos. Tenemos la traslación a escaños de votos que tenemos en España y cualquier otra va a ser tan arbitraria como la que tenemos ahora. No va a ser más real, no va a ser más fiel. Generará escenarios más gobernables, escenarios menos gobernables. No es más fiel que Izquierda Unida, que es un partido que es, con sus políticas de izquierdas, pero que defiende una unidad nacional y se presenta en la totalidad del territorio. ¿Qué más da lo que defiendan? Pero ¿cómo? Lo importante es los resultados que saquen. Pero los resultados sí es cierto, que vienen previamente que sale más por barato. la ley electoral. Sí es cierto que sale más barato a un grupo catalán o a un grupo vasco el coste ciudadano-diputado que a un asturiano. Porque sacan buenos resultados. No. Que no tiene nada que ver, que es por la ley electoral. Tienen que juntar menos votos para obtener un diputado que, por ejemplo, en Asturias. Pero aún así, si se les gana... Si se les Sí, gana sí, no, plenamente, o sea, es que lo que hay que hacer es sacar mejores resultados. Por supuesto. Pero que no es Eso es lo que tienen que hacer el PP y el PSOE. Pero que la cuestión no es, porque si fuera por mejores resultados, ya el que sacó mejores resultados es el PP y luego otro partido mayoritario es el PSOE. Es que los más minoritarios, estamos hablando de 7 votos, controlan todo un parlamento entero. Es que es fácil de entender que a nivel de proporcionalidad y de votos en el territorio español se traduzca en escaños y que no, los que menos votos tienen, que no superan ni el 1% de toda la votación a nivel nacional, sean los que más peso tienen en un congreso. Obviamente eso hay que corregirlo. Sí, pero la culpa no es de ellos. La culpa es de los que les da el poder. Es que a veces ellos son coherentes con su ideología. Yo a ellos no les tengo nada que decir. Yo lo he dicho al principio, el problema no es ellos piden. Claro, el problema es quién les da, porque además lo quiere vender como acuerdos y no son acuerdos. Cuando tú acuerdas o negocias, tú das y el otro también. Tú cedes y el otro también. Aquí hay una imposición completa por parte, en este caso de Junts, a todas sus peticiones. Es más, el famoso relator que empiezan ya, me parece, el 20 de noviembre, van a ir pacto por pacto para vigilar el cumplimiento. Aquí no ha habido un acuerdo, aquí es, si necesitas mi voto, te tienes que comprometer a darme todo lo que quieras. Pero es que precisamente está pactando. Son unas minorías, lo que decimos, bueno, ahí está Izquierda Unida con sus votos, pero no, son precisamente el gusano dentro de la manzana que quieren destrozar España como se conoce. ¿Y cómo iba alguien a imaginar que el presidente de un país pudiera pactar lo que está pactando? Porque acuerdos, oye, todos respetables, pero pactando para que delincuentes no sean enjuiciados, pactando para que haya una discriminación de unas comunidades autónomas respecto de otras, porque si no, no se llega a ese acuerdo, pactando el olvido. ¿Cómo puede hacer alguien, o cómo puede creerse alguien que vamos a olvidar todo lo que ocurrió? Yo no.
Y es que no lo tendría que olvidar nadie, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Ya, pero por eso, no, es por hacer de abogado del diablo, si ahora salimos por esa puerta a la calle, hablas con la gente por la calle y dices, puf, pero tú imagínate que hubiesen llegado los de Vox al poder. Pero mira, Pues ya está. mira, Y se quedan con eso. ¿tú viste lo que ocurrió en Italia? ¿Viste lo que ocurrió en Italia? Sí. Nada con Meloni. Eso sí, bueno, tomó una decisión muy drástica y muy aplaudida. Todas aquellas personas que recibían ayudas sociales por no hacer nada, las puso a trabajar de manera inmediata, salvo aquellas que estuvieran realmente excluidas Estas son económicamente. situaciones muy complejas. Tú imagínate. No, pero es que no. ¿Y en Se Hungría? atemoriza con pactos Perdón. de... ¿Y en Hungría pasó algo o no pasó nada? Pero Porque mira, es también un referente de Santiago pero Abascal. mira, ¿alguien se cree que si vos pactara, que ya hay pactos, pero a nivel nacional con el PP, ¿qué nos va a quitar? ¿Y por qué me tengo que creer yo que la amnistía abre la puerta a una dictadura, pero no nos podemos creer que los pactos porque eliminar la división de poderes de facto es que no es opinable. Eliminar la división de poderes y suprimir el poder judicial es una dictadura. Lo único que garantiza estar en un Estado democrático es que existe una división de poderes. Y en el momento en el que te cargas el poder judicial al loro, no de los que ya han sido enjuiciados, es que está poniendo la ley de amnistía que es a futuro también. A futuro, todo lo que pueda suceder. Todo lo que pueda suceder, que esto es impensable. O sea, puede haber leyes que retroactivamente favorezcan, pero que favorezcan a futuro de si vas a cometer un delito, a futuro también se te va a amnistiar. Porque lo recoge la propia ley en el momento en el que ya ni siquiera se van a abstener los jueces de que vuelve a haber nuevas causas o salen delitos futuros, ya sea de malversación, de control de protección de datos, y se dedicaron a mirar los datos de los ciudadanos, algo que es gravísimo para poder hacer el referéndum ese, a robar dinero, una serie, pues si estás en contra no lo parece. Entonces, no, porque para estar en contra hay que decir que España va a entrar en una dinámica dictatorial y no lo creo. O sea, yo puedo estar en contra de algo sin la necesidad de creer que eso va a abrir el suelo. Argentina y Venezuela, ¿tú qué consideras que es? ¿Que son una democracia plena? Una esto pregunta, es como la falacia es una pregunta. ¿Es para ti Argentina o Venezuela una democracia que plena? no son es una comparables. pregunta muy sencilla. No son comparables, no te estoy diciendo que lo estoy comparando a España. Entonces, te estoy preguntando si es una democracia plena para ti. Yo a lo que voy No contestas, vale. Lo que quiero decir es que existe países en los que se degrada tanto la democracia y tú puedes tener sobre el papel... Yo no soy experto en Latinoamérica. Puedes tener sobre el papel... no te pido que seas experto en ello, pero simplemente informarte un poco de la situación en la que están. Y se puede dar situaciones en las que tú, sobre el papel, que es papel mojado, tienes a la vista una democracia, pero está tan sumamente corrompida que nunca va a poder darse un cambio por mucho que voten como los ciudadanos y si no hay un procedimiento electoral, un proceso electoral con garantías fiscalizado donde el voto debidamente no va a cambiar, no va a cambiar. No cambian y sucesivamente siempre están los mismos en el poder. ¿Qué es eso si no? Un momento. Vuelvo. Desde Tánger hasta Tokio, la única democracia es Israel. Bueno, Desde no estoy de acuerdo. hasta Tokio, la única democracia es Israel. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que Israel sea una democracia. No creo que en Israel se esté respetando el Estado de Derecho. Eso es un hecho. Perdón. No creo que en Israel se esté respetando el Estado de Derecho. En Israel hay una separación de poderes. En Israel hay una igualdad de hombres y mujeres en derechos y En oportunidades. Israel se está vulnerando la Carta de Derechos Universal. La Carta de Derechos Humanos se está vulnerando, el Estatuto de Roma se está vulnerando, las convenciones de Ginebra, y es que no pasa nada. Y además se están tomando decisiones internas de supresión de los derechos religiosos que tampoco son propios de una democracia. En Israel conviven las tres religiones cada vez menos. Conviven Sí. y hay ciudadanos israelíes con las tres religiones. Es decir, Hombre, unos cristianos, tendrá que otros elegir. musulmanes. Quiero decir, por Vale, supuesto. Por supuesto. Quiero decir, comparar a Israel, y esto sería un debate de otra índole, no vamos a saltar de la carrera San Jerónimo a Jerusalén. Comparar a Israel con cualquiera de sus vecinos de alrededor es, perdón por la expresión, es comparar a Dios con un gitano. Pero A ver, utilizando un lenguaje muy claramente. No los comparo, Bien, simplemente digo no, que con lo cual, Israel es que es muy no está fácil, en un es muy estado fácil. democrático. Es tremendamente fácil decir Israel. Vuelvo a poner el ejemplo que puse el primer día que hubo este programa. Si a una persona cualquiera, ya no voy a su orientación política, no es orientación sexual, la pones en la frontera entre Israel y cualquiera de los países que circundan a Israel,
a ver para dónde va, o a vivir, o a Israel o a cualquiera de los que hay alrededor. Eso no tiene y que ver no con lo que estoy yo estoy apoyándome diciendo. ni en la condición sexual para ir a Irán o a Israel. A ver qué queremos más, caer en manos de Irán o caer en manos de Israel. Pero bueno, esto sería un debate Israel completamente es distinto. Occidente, Y perdón, porque es ahora Occidente. me El fui. resto de los Antes de irnos, países antes de irnos, colindantes, quiero ¿no? una valoración de los cuatro sobre el papel del rey en todo este proceso. Bueno, el que tiene que tener la abstención total. Para es su Joan, papel la constitucional. abstención total. Juan. Hombre, yo pienso que el rey, hay una cosa que demostró que hizo muy bien, que fue el discurso cuando el proceso, el día aquel de octubre, porque si todavía están cabreados con ello, porque si todavía siguen que si tal, que si, lo que es que les dolió, y si les dolió es que, y por lo tanto, algo podrá hacer. Es verdad que está muy limitado constitucionalmente, y además hace bien, porque en un momento en el que está todo el mundo sacando los pies del tiesto, si ya en la principal institución del Estado pues también saca los pies del tiesto, entonces sí que ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces yo pienso que no. Yo hay cosas mucho más fáciles. Es que estamos en las ciudades dependiendo, yo soy de Gijón y llevo dependiendo de que hagan un vial de Jove, de que haya una estación, de que haya... Y sé que eso, hoy, acaba de retrasarse 4 años más. Y eso me afecta a mí y a mis hijos y a mis convecinos. Y a todos los convecinos. ¿No? Silvia, el papel del rey. Pues bueno, creo que se mantiene en su papel de garante de la Constitución y no podemos olvidar que él es quien representa la unidad de España y jefe del Estado. Entonces, dicho esto, dentro de lo que es esa neutralidad, y ahí es donde se ve qué institución es la más valorada, la que mejor nos da imagen frente al mundo, también desde dentro la más correcta. Pues es el jefe del Estado, es el que tiene la amplia aprobación de todos los españoles frente a la situación que estamos viendo con la política, con esta situación, con los partidos, con esta investidura, este intento de Pedro Sánchez y los independentistas, y ahí es donde se ven las realidades del sentir del pueblo, que no se puede vender ni de que quien habla apoyado con partidos que han llevado terroristas en sus filas y que también se han sido condenados por terrorismo en Cataluña, porque la sedición y todos los actos violentos no han dejado de ser terrorismo callejero con CDRs. Quien va de la mano de terroristas procesados y enjuiciados es el que habla en nombre de España y el que dice que tiene el apoyo de España, cuando es alguien que no puede pisar ni una calle ni una ciudad aquí, por contra a lo que estamos viendo del jefe del Estado y de la Casa Real, que representan la unidad de España y la garantía de la Constitución. Beatriz, el papel del rey. El rey lo está haciendo muy bien, espero que siga la misma línea. Es verdad que constitucionalmente está muy limitado, solo puede hacer lo que se le permite y solamente espero que sea también contundente como lo fue en el discurso que dio, que tanto ofendió, y cuando ofende es por algo, lo que decía Juan, ¿no? Yo espero que públicamente exprese lo que sentimos la mayor parte de los españoles. Pues habrá y que esperar sea claro y hasta contundente. el día de Navidad. Será cuando lo escuchemos. A mí me preocupa los gritos del rey felón y todo esto. O sea, yo no soy monárquico, yo soy republicano, pero no porque sea antimonárquico, sino porque creo que una república es un sistema mejor. Pero creo que se está faltando al respeto tremendamente al rey desde estas manifestaciones, y me resulta curioso porque que lo haga a la izquierda me puede parecer más normal. O sea, Si no te parece normal de uno, no te debería parecer normal del otro. Pero me parece normal desde el punto de vista de la expectativa. Me parece más esperable. Determinados medios de comunicación, tú lo sabes perfectamente, si hay 200 gritos y uno es rey felón, van a sacar el de rey felón. Y si hay 200 banderas de España constitucionales y hay una anticonstitucional, van a sacar la van a decir que anticonstitucional. todos son los Porque violentos. la gasolina de la que se alimenta. Sí, hombre, pero que yo lo vi con mis propios ojos y lo he oído. O sea, no estoy basándome Como última pregunta, y hago una ronda última a la vez que casi me despido de los invitados. Comienzo por Joan, acabo por Beatriz. Mañana volvemos a lo mismo, al 99,9, periodo 9, infinito al 9,
de posibilidades, Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno. A partir de mañana, ¿qué? Pues 1, 2, 3, responde otra vez. A partir de mañana a gobernar, a cumplir con su programa de gobierno, con los fundamentos que dio al final del discurso de investidura, es decir, mejorar las condiciones laborales de la mayoría de este país, mejorar las condiciones de las políticas sociales, mejorar la igualdad, mejorar las políticas asistenciales y mejorar la eficiencia del Estado. Es a lo que se ha comprometido. Pensar solo en la amnistía es quedarse con una cosa que es muy relevante y reitero que no estoy a favor de ella, pero realmente hay un programa mucho más extenso detrás que se ha estado desarrollando durante estos últimos años y que con suerte seguirá desarrollándose durante los 4 siguientes. Juan, a partir de mañana, ¿qué? Bueno, yo todavía lo que espero es que a lo mejor hoy por la noche se vayan a cenar unos cuantos diputados socialistas. ¿Esperas la llegada de un vayan séptimo a de cenar, caballería? se tomen unos golpes de tequila, estén hasta las 6 de la mañana No, y lleguen al hotel y al día siguiente... Pero en serio, tú que te gusta el cine muchísimo y me consta. Hay una película de ¿Esperas Tom de Cruise, verdad la llegada? aquella que manda a los jefes a la porra y al día siguiente se queda solo con un representado. ¿Cómo se llama? No, en serio, Juan. ¿Esperas de verdad la llegada de un séptimo de caballería como en los clásicos del oeste, que cuando tal suena la corneta... Sí, que alguien le dé un ataque de honradez y diga, esto no puede ser, lo espero. Ahora, si no es así, pues a partir de mañana es una desazón, ¿no? Una desazón porque a mí, que también un poco estoy siempre a veces en el mundo del deporte, me gusta que en un equipo estemos todos en el mismo... Oye, va a haber gente que esté de acuerdo contigo, gente que no, puede haber gente con la que no te lleves o con la que sí, pero salimos a jugar y salimos todos a jugar por lo mismo. Lo que no podemos es estar jugando y unos tirando goles en propia meta, ¿no? Bueno, Silvia, a partir de mañana, ¿qué? Pues a partir de mañana decir que Pedro Sánchez va a cumplir ningún programa con el que se presenta o que va a cumplir ese programa es prácticamente decir un chiste, porque es una persona que se ha desdicho constantemente de todo lo que ha prometido. Fue a unas elecciones precisamente diciendo todo lo contrario respecto a esta amnistía y toda esta serie de pactos y acuerdos que está llegando con los partidos independentistas. Por lo tanto, no se puede esperar nada más que los 4 años anteriores, y los 4 años anteriores han sido los datos, que eso es incuestionable porque están ahí, no es opinable, no se puede enmascarar con no sé qué palabras de tal ni discursos. Los datos es que España cada vez está más empobrecida, la inflación por las nubes, la cesta de la compra cuando vamos cada vez está más caro, la gente cada vez con menos recursos, las familias no llegan a fin de mes, la ocupación por las nubes porque se está favoreciendo a ello, el retroceso del que hablaba antes, que lo dicen todos los datos respecto a las libertades y bienestar de las mujeres, las empresas en los números económicos en los que estamos, una carga impositiva que va a ser bestial porque van a subir, creo que al pie de entre 14 o 20 impuestos más a todo lo posible para... Claro, porque de algún lado hay que sacar el dinero para luego costear toda esta serie de carta a los Reyes Magos de perdonamos todo este dinero de la deuda de Cataluña y aparte vamos a dar viajes gratis y vamos a tal, que yo no sé qué en eso que tiene de bienestar a una persona que no puede tener un trabajo y que apenas llega ni para comer, pues damos gratis y cheques para comprar videojuegos y toda esa serie de cosas que de algún lado hay que sacar. Y mientras tanto lo que hacemos es empobrecer y debilitar más la economía y por ende también con toda esta serie de pactos pues debilitar las instituciones, el Estado democrático. Y al final, ¿quién se lo lleva todo? Pues desde que está Pedro Sánchez en el poder, pues la casta política, que no han hecho más que subir asesores, el mayor gobierno con mayores ministerios de toda la democracia. Creo que se reducen ahora, ¿eh? Creo que va a bajar el número 18 ministros. Bueno. Según leí en El País, Fuente generalmente bien informada. Bueno, pues de lo que puede ser de esas promesas que él dice. Que bajan a 18. Finaliza Beatriz. Yo voy a ser muy rápida. A partir de mañana comienzan las cesiones de Pedro Sánchez y continúan las mentiras, por lo tanto veremos lo que ocurre y rezaré toda la noche porque algún político entienda de dignidad
y que pueda cambiar su... Confía como Juan en el séptimo de Yo caballería. sí. Jerry Maguire era. Jerry Maguire, efectivamente, Sí, efectivamente. me encontré con un amigo que decía, él confía en los imponderables, pues confío. Bueno, bien, pues gracias a los cuatro, gracias Beatriz, gracias Silvia, gracias Juan. Gracias. Rojiblanco Noviedo, te veo. Rojiblanco Noviedo. Inasequible al En ese desaliento. templo, el oviedismo que tienes ahí enfrente, felicidades por cómo marcha el equipo. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Y felicidades, Juan. Felicidades, no, y muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Ya, es que veo el rojiblanco y ya me pongo yo de aquel modo. Bueno, pues gracias a los cuatro por estar con nosotros, por debatir en completa libertad y opinando, pues como se tiene que opinar, ¿no? Libremente. Vamos a irnos a publicidad y después de la misma vamos a hablar de este libro. Se llama La frontera norte. Bueno, es un libro cuyo autor es Francisco García Campa, amigo, compañero y colaborador de esta casa con el programa Juegos de Poder, y es el nacimiento del Far West español. Bueno, es cuando España, bueno, pues dominaba territorios como Florida, Texas, Arizona, bueno, pues todo aquello, ¿no? Era cuando había, en una ocasión, y soy muy breve, de verdad, en una ocasión fui de viaje, pasé por Tordesillas y vi la casa del Tratado de Tordesillas, ¿no? Y pregunté a una persona que sabe mucho de historia y le dije, oye, ¿y esto del Tratado de Tordesillas? Y me dijo, mira, esto del Tratado de Tordesillas, tú imagínate el G11, el G9, bueno, pues de aquella había un G2, España y Portugal. Llegaron allí, se juntaron y se repartieron el mundo. Bueno, pues fue así. De aquella era el G2, ahora es el G... no se sabe qué G. Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Francisco García Campa y La frontera norte. En un momento les vemos y hablamos de ello. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos. Vamos a abandonar lo que es la primera línea de la política de la actualidad española, que viene marcada con lo que lleva sucediendo durante todos estos días y en la jornada de hoy en el Congreso, y todavía nos queda lo de mañana y lo que te rondaré morena. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación, como les decíamos al inicio del programa, de un libro. De este libro, La frontera norte, el nacimiento del Far West español. Bueno, pues ¿quién se encuentra con nosotros esta noche? Pues se encuentra el autor del libro. ¿Y quién es? Pues una cara que ustedes seguro que reconocen porque es nuestro compañero que lleva adelante el programa de Juegos de Poder. Él es Francisco García Campa, que además de autor del libro es historiador y divulgador histórico y además con mucho éxito, uno de los más exitosos de España. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Como Muchísimas. Divulgador, muy exitoso. Como escritor, vamos a ver si este Bueno, libro vamos se a convierte en ver exitoso. si también se logra llevar adelante con éxito el tema de escritor, ¿no? Bueno, ¿de qué va o de qué trata el libro de La frontera norte? Bueno, pues voy a leer muy simplemente el primer párrafo de la contraportada. Apaches, comanches, Río Bravo, Río Pecos, manadas inmensas de búfalos y caravanas atacadas por los nativos, por los indios, que son rescatadas a toque de corneta por el 7º de Caballería, forman parte del imaginario de muchas generaciones, gracias al ciclo, a las películas western, a las películas del oeste de Hollywood, ¿no? Bueno, pues aunque muchos de ustedes no lo sepan y otros muchos les sorprendan, antes de que llegara allí el 7º de Caballería, antes de que llegaran allí los colonos norteamericanos en esas carretas con toldo blanco, tiradas por 4 o 6 caballos, antes de todo eso, antes incluso del último mohicano, antes de todo eso, bueno, pues los que andaban por aquellas tierras eran los españoles que habían llegado, bueno, pues desde Castilla, desde Extremadura, desde Andalucía, bueno, desde muchos puntos de la península ibérica en busca de gloria y sobre todo de fortuna. Bueno, pues andaban por allí dominando aquellas tierras en nombre de España. Arizona, Texas, Luisiana, Florida, bueno, pues todo eso hubo un día, California, hubo un día en el que perteneció a España, formaba parte del entonces Imperio Español. Y esa frontera norte es la que trata este libro, que va desde qué año hasta qué año, Francisco. Más o menos, hola, ¿qué tal? Hola. Sí, partimos de la primera expedición que cito, 1527, sí, con Pánfilo de Narváez, que digamos que es el que primero llega a avistar Florida, ¿no?
Sí. porque la ve en flor, ¿no? En la Florida Pascua, ¿no? Y está todo vinculado ahí, y ahí aparece la primera acción de gracias, también no es americana, es española, ahí en esa zona. Y si nos vamos a la zona protagonista del libro, que es, digamos, México y Estados Unidos, podemos partir casi un año después de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés. O sea, más o menos la primera referencia que podemos poner, en 1530, empezamos lo que es el camino hacia el norte, ¿no? Es decir, esa expansión lejos de Mesoamérica, del valle central de México, hacia el norte, ¿no? Unas rutas buscando, al principio, lo que tú muy bien dices, lo que movió siempre al conquistador español, ¿no? Que era honor, que era la fama, podemos decir, pero es el honor, riqueza, pero también llevar la religión a más gente, ¿no? Eso hay que pensar siempre que lo que le movió al rey, ¿no? Y el mandato que tenían del Papa cuando se dividió el mundo, ¿no? En Tordesillas, era un poco repartir las almas para predicar en ellas, ¿no? Y para llevar la palabra, también el dinero, ¿eh? Es decir, no se puede olvidar tres elementos conjuntos. Pero esos tres elementos de honor, riqueza y religión eran el elemento esencial de cualquier persona de aquella época. Es decir, no estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XVI y el valor era, es decir, nadie, digamos, alguien que era pobre quería ser rico, pero lo quería hacer con honor. Y alguien que era rico y tenía honor, lo que quería hacer era pasar a la historia. Es decir, esos elementos son esenciales para entender y romper mitos. Es decir, no todos los conquistadores eran unos pobres desgraciados que iban buscando una solución a su vida, sino que casi todos los grandes conquistadores de esta época eran grandes fortunas que lo que hicieron fue invertir su fortuna para lograr ese honor y esa fama y bueno, después también recuperar la inversión. Es decir, casi todo lo que trato en el libro no son acciones estatales, son, digamos, acciones de compañías que llegaban a acuerdos, es decir, alguien que firmaba un acuerdo con el Estado para realizar una campaña. Una expedición, ¿no? Llamémoslo así, una expedición. Bueno, por capitulaciones. Desde el año 1530, el libro trata desde el año 1530 hasta el 1700. Es decir, mi idea era hablar de los famosos dragones de cuera, que es lo que llevo aquí en la camiseta, que estos son, digamos, el séptimo caballería de aquella época. Sí, el séptimo caballería español. El siglo XVIII, estas unidades de dragones de cuera vigilaron con menos de 1000 hombres lo que podría ser ahora todos los estados de California, un poco de Oregón, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de estados que, bueno, digamos, del medio oeste americano, ¿no? Pero parece imposible, ¿no? Que 1000 tíos... Sí, porque lo que hacían era vigilar presidios y cuando había amenazas salían de esos presidios hacia el lugar que había amenaza. No tenían una presencia completa. Es decir, esto hay que entender que después estas unidades se completaban en todo el virreinato de la Nueva España, en la zona norte, con las milicias. Es decir, el pueblo en armas defendía su provincia. Y ahí había milicias, digamos, de castellanos, ¿no? Y milicias de pardos, es decir, que eran gente de allí, oriunda, o milicias de flecheros. Esto es una evolución que en el siglo XVIII se da más, pero aquí en mi libro hablamos de españoles castellanos, digamos, de origen europeo y en el siglo XVI, de las tribus aliadas que se unen a la causa y poco a poco van consiguiendo integrarse, conseguir el mayor privilegio que se podía tener en la época, que era ser hidalgo. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que fueron los famosos aliados de Hernán Cortés en la conquista de México, en este periodo de la conquista del norte de México. Es decir, bueno, básicamente de casi todo México, si veis el mapa de México, la zona más ancha es al norte de Ciudad de México. Todo eso se consigue con la población mexicana nativa. Es decir, esto hay que entenderlo bien claro, cuando hablamos de México, es la mezcla de nativos y de europeos. Es decir, México no existía antes de la Nueva España. Es decir, la Nueva España es la que crea el concepto del México posterior, ¿no? Entonces, ese México actual lo conquistan europeos, españoles europeos y españoles americanos. ¿Por qué? Porque tlaxcaltecas, otomíes y otras tribus se van uniendo primero como aliados, pero posteriormente ya como tropas, digamos, no digo profesionales, porque casi todas eran por acuerdos, hacían contratos, como el soldado, digamos, también
español de Coronado. Los hombres de Coronado no eran soldados del virrey, eran soldados de Coronado, Sí. que tenían un acuerdo con el virrey. Sí. Posteriormente, cuando el territorio ya va siendo conquistado por estas capitulaciones, se van creando una institución que es la base de la colonización en el norte de México. Digamos, cuando hablamos de colonizar el territorio, y no digo la expresión colonizar como esa palabra que dicen muchos, España no tenía colonias. No, España tenía un término que era colonia, pero con el significado que tenía en Roma. En Roma, una colonia era una forma de fundar la ciudad de Roma en otro lugar. Se llevaba las instituciones de la ciudad de Roma a otro sitio. Se trasplantaban. Se trasplantaba con igualdad de condiciones, es decir, al final eran todos ciudadanos romanos igual. Yo las palabras hay que entenderlas en el contexto. Sí. El contexto era colono, porque se llamaba colonización, en la época, en las órdenes de colonización y leyes de colonización, se llamaban así, pero no significa que sea una colonia al sentido que le damos en el siglo XXI, que es un poco distinto. Era un virreinato, ¿vale? Claro. Hay que diferenciar jurídicamente los términos, ¿no? Pues tenemos dos formas de colonizar, o tres, podemos decir, en el libro se cuentan tres formas. La primera, que es crear asentamientos urbanos con alguien que lo crea por una mina, por ejemplo, las minas de Luis de Potosí, San Luis de Potosí, eso genera alrededor una industria de minera y eso coloniza. Minas de plata, ¿no? Minas de plata, sí. Y ahí viene la expresión de cuesta un Potosí. Sí, o vale un no, Potosí. vale un Potosí era por el de Perú, pero después encontró en México algo parecido y llamaron Potosí. Es decir, hay dos Potosís, el de Perú y el de México. Bien. Pero el de México es de plata. Sí. Digamos, la riqueza, aunque todo el mundo habla del oro, que nos robaron el oro, realmente en América había más plata. Más plata que oro, sí. Bueno, tenemos esa forma de colonización, digamos, por iniciativa civil, ¿no? Sí. Después estaba la presidial. Eso te quería preguntar. ¿Qué papel juegan? Se ven los mapas que tienes ahí que trae presidio. ¿Qué eran? ¿Eran tal cual presidios para población reclusa? ¿O no. A ver, un presidio, veniendo de Roma, y posteriormente en España se utiliza el término presidio en el norte de África, es una guarnición o un praesidium, es decir, un cuartel. Sí. Lo que pasa que posteriormente es verdad que en el siglo XVIII se empieza a crear un castigo que es el castigo de presidio, que es alguien que comete un delito, en vez de meterlo a galeras, se le da la opción de ser soldado presidial. Y por años de condena en un presidio en Argelia, redimían la pena. Pero aquí estamos hablando de presidio con el concepto militar. Básicamente, en las guerras chichimecas, que son la zona de San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, en México, ahí, para proteger, digamos, los caminos del Camino Real de la Plata, que se llama el Camino de la Plata, igual la Vía de la Plata, igual que aquí, como la Ruta de la Plata. De los asaltos, se empezaron a crear unos puntos fuertes cada X kilómetros para que las mulas y los comerciantes, los indígenas que pasaban por ahí, se refugiaran de los ataques de los chichimecas. Se crearon unos puestos financiados por el virrey. Esos soldados que guarnecían los presidios eran soldados del virrey, y esos son ya el ejército presidial. Ahí estamos hablando de tropas del ejército, digamos del virrey, no de conquistadores. Ahí serían de compañías privadas. Ahí hablamos de la red presidial. Entonces el concepto de red presidial se va extendiendo hacia el norte y va creando algo muy característico, que es cuando un presidio tiene éxito y pacifica una región, se crea otro presidio más al norte. Más allá, y el antiguo presidio se convierte en el origen de una ciudad. Y casi todas las ciudades mexicanas del norte proceden o bien de esa iniciativa privada que dije antes, del presidio o de la tercera vía, que es la misión. La religiosa. La misión religiosa, sí. Que también tengo un capítulo dedicado a la obra de franciscanos y jesuitas. Aquí, como todo, se dividieron el mapa. Franciscanos iban por la zona central de México, por Sierra Madre hacia el Caribe, y los jesuitas por Sonora y Sinaloa, que es, digamos, los territorios que están hacia el Golfo de California. Hacia el Atlántico, digamos. No, Golfo de California, el Pacífico. Correcto, perdón. Hacia el occidente. Y ahí, digamos, la obra de los jesuitas y los franciscanos, en primer lugar educativa, creaban una misión, enseñaban artes de la agricultura, de la ganadería, creaban también centros de cerámica, crearon incluso en Sonora una red de misiones que cada una se especializaba en un producto que vendían entre ellos a la Ciudad de México.
y crearon una industria económica bastante potente hasta que, bueno, hay gente que no le interesaba esa riqueza y consiguieron que expulsaran a los jesuitas de esa zona, ¿no? Pero esa vía de crear una misión, y cuando la misión tenía éxito, volvía a hacer lo mismo. Cerraban la misión, dejaban a un sacerdote ordinario, secular, y se iban hacia el norte. Más al norte. Pero que nadie piense que estamos hablando de movimientos de miles de personas. Podemos estar hablando de un franciscano con un burro, iba con el burro o con la mula, llegaba a un sitio y creaba una misión. Es decir, y a veces iba acompañado de 2 soldados presidiales que eran su escolta. Sí. Eso era la forma que tuvieron de colonización del norte de... Y te digo, ¿es un dominio efectivo del territorio o es un dominio puntual de las rutas comerciales? Cuando se ve un mapa, por ejemplo, yo tengo en el libro un mapa de la máxima expansión, ¿no? Un poco de esta zona, ¿no? Este mapa. Sí. Claro, esto no significa que todo eso esté controlado por el ejército, que todo esté urbanizado y tal, ¿no? Básicamente son puntos de poblamiento. Sí. Y el resto, pues, se hacían como patrullas una vez cada 15 días o lo que sea, salían a caballo y vigilaban el tramo, ¿no? Pero mi libro acaba en 1700, ahí Luisiana no era española, pero hay que recordar que, bueno, que en Luisiana hubo un fuerte de San Luis, que estaba justo cerca de Chicago, al sur de Chicago, en Ohio. Ahí hubo españoles, o en Orejón. Pero eso no significa que todo Oregón estuviese controlado, no, dominado, eran puntos. Claro. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Nuevo México, durante el siglo XVII, sí que hubo una red de ciudades de población de los indios pueblo, que convivía con los españoles, y un grupo de unos 1.000, 2.000 españoles que vivían allí, tenían sus ganaderías, tenían una vida casi en una isla, porque, claro, Nuevo México lo vemos en un mapa ahora y todo está comunicado, pero había casi 50 días de viaje de México a allí, pero con suerte, porque eso se hacía en una ruta anual que se llevaba toda la comida que no tenía Nuevo México. Es decir, Nuevo México había el Camino Real de Tierra Adentro, que había un envío anual que a veces era cada 3 años. Si no había nadie que se aventurase a llevar los productos, y a la vuelta esa caravana venía también con lo que se hacía en el norte. En el norte, ¿qué se hacía? Pieles de animales, pieles de búfalo, carnes saladas, y eso era lo que vendían a Ciudad de México para al año siguiente volver con esa caravana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de eso, del oeste americano, de las caravanas, pues eso también lo había. Claro. Nosotros teníamos nuestro sistema de caravanas que alimentaban... Sin embargo, de esto, más allá de esta publicación tuya, por la que te felicito, obviamente, pero hay muy poca información. Eso fue como si se lo hubiera llevado el viento y se lo hubiera llevado el tiempo. Lo que perduró fueron los colonos norteamericanos, bueno, pues adentrándose en el salvaje oeste con los indios a caballo persiguiéndolos y la caballería tocando la corneta. Sí. A ver, básicamente esa visión del cine se apoderó de nuestra historia. En alguna película de John Ford hay por lo menos algún recuerdo que aparece un apache con una cruz, o que algún apache habla algo de castellano. En alguna película de John Ford, en versión original, hablan en español los comanches. Y eso es cierto, porque en aquel momento, cuando estábamos hablando del oeste americano, es justo unos años después del famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México pierde 1/3 de su territorio, que era de lo que era la Nueva España. Es decir, este mapa podemos decir que casi pierde todo lo que está al norte de esta línea, que es el actual México. Todo esto... Bueno, si no me equivoco, o tú me corregirás, el famoso indio Jerónimo hablaba español. Hablaba cosas de español, no es tanto como nos lo venden, pero sí que hablaba y estaría bautizado, no sé si forzosamente o voluntariamente, pero sí. Pero vamos, sí, porque él vivía en la zona mexicana. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? A ver, el tiempo es muy relativo porque no dedicas... No lo dedicas íntegro, claro. Yo empecé en el confinamiento. Sí. Eso fue una forma de viajar. ¿Y por qué? ¿Por qué surge la idea? A ver, surge porque, en primer lugar, me unen lazos con México, con muchos asturianos. Mi tío, al que dedico el libro en parte, murió en México. Yo no lo conocí, pero es un emigrante de los años 50 que marchó a México y vivió allí toda su vida. Vino alguna vez, pero cuando yo ya nací, yo soy de estos pequeños, y yo no lo conocía, a mi tío. Claro. Entonces, bueno, siempre me quedó la historia de mi tío de México, de mi mujer también está enlazada con México, porque su tío vive allí. Entonces, para mí México siempre tuvo algo.
Y después el hecho de que es una parte de la historia de España, pero también de México y de Estados Unidos, que es necesario recordar. Pero eso sí, recordarlo sin leyenda negra ni leyenda rosa. Es decir, a mí no me gustan los libros que solo ven lo malo, ni los libros que ocultan lo malo y solo ven lo bueno. Es decir, la realidad es una mezcla de luces y sombras en la que a la vez que se hicieron cosas muy buenas, se hicieron cosas malas. Pero malas o buenas de acuerdo a los principios éticos del momento. De la época. Es decir, cuando alguien vea este libro y vea que, por ejemplo, Oñate corta los pies a unos, a los zuñis de Acoma, claro, le parecerá una salvajada. Pero ese era el castigo de las partidas de Alfonso X establecidos para el traidor. Sí. En el código legal medieval era el castigo por traición, era eso la muerte. Es decir, y es cierto, y de hecho hay que recordar también que algo que no se hace ahora a los políticos, todos los cargos de capitulación, virreyes o gobernadores de América, al acabar su mandato tenían un juicio de residencia. Se les juzgaba de los abusos que habían cometido durante su mandato. Y a varios personajes de este libro les condena el gobierno, el rey, la corona, y los meten en la cárcel. Hay uno que pasa 20 años de su cárcel en un Torreón, castigado, por los excesos que hizo en México. Conquistó un territorio que se llama Nueva Vizcaya. Digo Nueva Vizcaya para que si alguien le llama la atención, eran todos de origen vasco, muchos de ellos de la zona de Vizcaya, como dice su nombre, y esos llamaron al territorio Nueva Vizcaya. Y al conquistador le condenaron por abusos. No obstante, todo esto, cuando nos fijamos ahora en la población actual de estas regiones, todo esto echa por tierra la leyenda negra. Solo ver los rasgos físicos te das cuenta de que no se exterminó sistemáticamente a toda la población indígena. No. Las cifras en los estudios que hay del tema, el porcentaje de indígenas es menor, pero aumenta el de mestizos. Es decir, la población de la Nueva España es mayoritariamente mestiza. Hay un proceso de mestización a mayor o menor grado, pero es cierto que donde más mestizaje hay en México es de Ciudad de México hacia el norte, en los territorios que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque los de hacia el sur, por condiciones climáticas, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, son zonas boscosas, selváticas, que no hubo mucho poblamiento, es decir, nadie fue a poblar aquel territorio y quedaron indígenas sin mestizaje. En los territorios en los que se pasaban las rutas, había minas, había fincas, haciendas, ¿no? Había ganado, pues esa gente pues entendía al mestizaje y por eso la población mexicana es mestiza. Y hay un rasgo muy típico mexicano, que ahora se ve menos, pero si te fijas, en todas las películas mexicanas el bigote. Llevar bigote era una muestra de ser mestizo, porque el bigote espeso es cosa de los europeos y no cosa de los nativos. Entonces era una forma de decir que tú eras mexicano de origen español. Claro. Que era muy típico de los mexicanos tener bigote. Qué curioso. Bueno, vamos a tener continuidad en este libro. A ver, mi idea al acabar en 1700 era hablar algún día de los dragones de Cuera y la defensa. A ver, aquí en este libro dejo una señal, ¿no? Que es en este cuadro. Bueno, hay muchos cuadros de un amigo, Miguel Morales Palacios, que los regala. Este hombre que tenéis aquí, no sé si lo veis aquí, este hombre es el antecesor justo de este. Aquí ya va uniformado con un uniforme militar de época, digamos, borbónica, con el escudo borbón en la adarga, y este es el precuera. ¿Por qué? Porque básicamente en las conquistas se dieron cuenta que las tácticas europeas no valían para combatir a los indios flecheros y empezaron a poner protecciones a los caballos, empezaron a poner cuera, es decir, abrigos de cuero que cubrían las piernas, empezaron a utilizar lanzas que se estaban ya dejando de usar en Europa y empezaron a hacer tácticas de atacar lo más rápido posible, ¿no? Y por eso el uso de caballo más que de infantería. Pero escúchame, esto a todos los niveles, a los 3 niveles de colonización que nos relatabas antes, esto es una epopeya, lo que realiza esta gente. A ver, por ejemplo, podemos decir, Nuevo México se conquistó, digo la palabra conquistó, aunque en aquel momento
estaba prohibida la palabra. Felipe II en las ordenanzas prohibió el uso de la palabra conquista y para que la gente vea un poco la importancia que tiene entender el contexto. Sí. Cuando Bartolomé de las Casas comienza sus críticas, Sí. En la corte le escuchan y hacen un parón en la conquista. Mandan parar todos los procesos de conquista y hacer un proceso de investigación de cómo se podría hacer ordenadamente. Y se hacen unas leyes, las Reales Ordenanzas de Poblamiento, Sí. de Felipe II, del Escorial, que dicen que no se puede hacer a abuso del nativo. Claro. Es decir, hay que hacer una serie de procedimientos antes de atacar a un nativo, porque esa es su tierra. Se llega a pensamientos teológicos de que el hombre, vale, no conoce a Dios, pero eso no le hace ser pecador. Entonces, antes de obligar a alguien a convertirse al cristianismo, que es lo que se hizo al principio, hay que hacer una conversión, y es cuando entran las misiones, que van lentamente, y se prefiere una conversión lenta a 1000 conversiones rápidas, que era lo que pasaba al principio, que se hacían unos espectáculos. ¡Hala, ya sois cristianos! Sí, no. con bautizos masivos. Claro, eso va cambiando, va incluso a Oñate, que es el que conquista Nuevo México, le juzgan por los excesos, por haber atacado una ciudad sin causa, y él tiene que justificar la causa, porque hubo un ataque previo, pero tuvo un juicio por eso. Es decir, sí que hay un proceso de racionalización de la... Bueno, sí, muy parecido a como lo hicieron los británicos y los franceses y los holandeses y toda esta gente. Muy parecido, parecidísimo. No, eso solo ver los números de población que hay en América. Efectivamente, casi igual, ¿no? Pero bueno, es más fácil criticar a los de casa. Bueno, es tu segundo libro después de Cayo Mario, ¿no? Sí, este es el primero, lo traje ya para que lo veas. Ahí está. Este es el primero que trata sobre el tío de Julio César. Sí, Yo sobre Cayo Mario, sí. siempre bromeo que Julio César no sería nadie sin su tío. Sin su tío. Este es el 7 veces cónsul, el único romano que había llegado a tener 2 consulados seguidos, llegó a tener 7, y es el creador de la Legión Romana Profesional. Este fue mi primer libro, mi TFG, mi trabajo fin de grado, y lo convertí en libro, y pasado un tiempo, saqué tiempo para sacar este. Para sacar este. Pues hay que mirar al tercero y esperemos que nos lo vengas a contar. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque se acerca Navidad. En todas las librerías está disponible. Si no está, la piden y llegará. Está en todas las páginas online. Y bueno, si quieren también en mi página franciscogarciacampa.com, lo pueden solicitar firmado si quieren. Pero bueno, está en todas. En las de Oviedo, en todas. En todas. Bueno, y si no está, pedirlo. Pues ya lo saben. Si les interesa el tema o conocen de alguien que les interese, porque está en Navidad con el tema de los regalos, aquí lo tienen. La frontera norte, el nacimiento del Far West español, la epopeya. Bueno, pues de aquella gente que unos, como bien decía Francisco, buscando la fama, buscando la gloria, y otros buscando la riqueza, porque llegaban los pobres con una mano adelante y otra atrás, bueno, pues se lanzaron a la colonización en distintas formas, ¿no? Como también nos explicaba, de todas aquellas tierras. Más allá de Hollywood, estos lamentablemente no tuvieron nadie que les narre cinematográficamente lo que hicieron. Francisco, muchísimas gracias. Te asaltamos hoy porque como venías a grabar pues los Juegos de Poder, pues de paso dije, oye, ya qué tal, pues... Hablamos de actualidad y damos un salto de casi 3 siglos para hablar de historia. ¿Qué son 3 siglos? Pero que en el fondo, un mensaje, yo el blog que tengo, Bellum Artis, es una visión del pasado para comprender el presente. Es decir, no podemos obviar que, como me dijo un amigo, Carlos Canales, que es un autor del libro primero que hay en España sobre este tema, Banderas Lejanas, esto es historia no de España solamente, es historia de México, historia de Estados Unidos. Aunque quieran obviarlo o negarlo, la historia de México está aquí y la historia de Estados Unidos está aquí. Sin duda. No se entendería el México actual ni el Estados Unidos actual. No, el México actual sin esto imposible. Sin esto sería imposible de entender. Y una parte de Estados Unidos tampoco. Ahí estamos. Pues Francisco García Campa, historiador y autor de este libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y te vemos el próximo miércoles con todo esto de Palestina, Gaza, Israel, Ucrania, que es el rayo que no cesa, sin duda. Muchísimas gracias. Y esperemos que no aumente la contenido. intensidad.
Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy. Ya vieron que comenzamos por la carrera de San Jerónimo y acabamos con los presidios en la zona actualmente norteamericana de lo que fue México, de lo que fue el Imperio Español. Un recorrido muy completo el que tuvimos hoy. Nos vamos, volvemos el martes. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.